vamos a empezar desde el principio y vamos a ponerla desde el principio para que vosotros lo veáis. Bueno, nuestra idea, la que tenemos, es crear una presentación desde el principio. Bueno, nuestra idea es crear un laboratorio de humanidades digitales en la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur. Está la doctora Lucilene Machado, que es la directora de la Genova, que es la Agencia de Internacionalización, y la doctora Rosy Piñero, que es la agencia de la GECOM, la Agencia de Comunicación de la Universidad. Entonces, este proyecto parte, como yo estoy como profesor de visitante en la universidad, la idea es crear pues un laboratorio de humanidades digitales que tenga la innovación, la internacionalización, la educomunicación, sobre todo la educomunicación, que es muy importante entre distintos campos de varias universidades. Ya tenemos contactos con la UNED, luego queremos establecer con otras universidades, ¿no? Estamos trabajando con ello. Y luego intentar producir materiales inmersivos de otro tipo. Es decir, con los vídeos de los 360 grados, intentar producir materiales novedosos, ¿no? Esa es la idea que tenemos dentro de la universidad. La universidad es un proyecto académico, ¿no? Tiene la idea de crear un ambiente de producción de materiales inmersivos y que sean transversales, sobre todo que empiecen a trabajar investigadores de diferentes áreas del conocimiento. La idea sería, pues, para hacer alguna investigación, por ejemplo, en el último gobierno de Bolsonaro, que trabajaran, por ejemplo, pues, informáticos, trabajaran psicólogos, trabajaran sociólogos, todo de forma interdisciplinar a través de las herramientas que hay, a través de R, de programación, y se pudiera extraer todo de ese corpus una información relevante para ver pautas de comportamiento, es decir, poner dentro de las humanidades la digitalización y una digitalización a través de la estadística cualitativa que no se lleva demasiado. O sea, igual que la antropología, ser una antropología digital y desarrollar nuevos materiales. O sea, la idea a través de esto es desarrollar nuevos materiales que tengan más que ver con la sociedad que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Los jóvenes, además, trabajan con los móviles y la forma de aprendizaje es totalmente distinta, ¿no? En todos estos eventos que he estado últimamente en la universidad, pues hemos visto que ha cambiado mucho la forma del aprendizaje y tenemos que pensar de otra forma. Uno de los proyectos importantes del laboratorio es el tema de los proyectos de colaboración interdisciplinar e interinstitucional. Es decir, que a través de varias universidades podamos empezar proyectos con alianzas nacionales e internacionales para desarrollar nuevas investigaciones, sobre todo porque funciona bajo los parámetros de la Unión Europea. La Unión Europea siempre pide para cualquier proyecto que haya varias universidades involucradas. Entonces, eso es una de las necesidades. Yo como vengo de la UNED de España, pues eso es una cosa que llevo desde hace tiempo, ¿no? Entonces yo insisto mucho aquí que no se puede hacer nada solo, tenemos que hacer todo en conjunto. Y yo creo que el sur-sur pues se puede apoyar bastante, ¿no? Podemos empezar a hacer trabajos desde el sur, aplicando las tecnologías y, bueno, creando redes. Está la Psicosur, o sea, por ejemplo, la red de Psicosur, que yo participé en ella hace pocos días que fui aquí en la UFMS, y la idea era, pues, entrar en contacto con rectores de varias universidades del sur para empezar a trabajar y crear algún tipo de relación, ¿no? No sé si el laboratorio se pudiera exportar a otros lugares, pero la idea es que sí, es decir, que sea una especie de proyecto o sistema GNU que el laboratorio se pueda desarrollar en cualquier parte. Es decir, la idea es que el laboratorio se establezca en cualquier parte y que se compartan las informaciones entre todos los del grupo, crear una red. O sea, cuanto más la red sea más amplia, pues más proyectos de investigación podemos desarrollar, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de las humanidades digitales, que hay mucha gente aún reacia al tema de la digitalización. O sea, yo soy partidario de meter la digitalización en las humanidades a través de la estadística cualitativa que hoy es posible hacer y además determinar otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, el impacto económico, el tema de la comunicación, el diseño, programación, es decir, crear nuevos materiales que aún no existen para las nuevas necesidades que va a haber de cara al futuro, ¿no?
Esa es, digamos, una de nuestras premisas, ¿no? Entonces, lo que pretendemos, básicamente, que el laboratorio sea un referente para la producción de materiales inmersivos. O sea, los materiales inmersivos, y nuestra idea, la principal sería crear vídeos inmersivos a través de las cámaras 360, creando nuevos materiales educativos, por ejemplo, para explicar entornos, sobre todo entornos naturales en el Mato Grosso del Sur, que es muy amplio en entornos naturales, es un líder en biodiversidad, pues mostrando al alumno una experiencia inmersiva que el alumno no puede acudir a ese sitio, pero podría verlo de otra forma. Igual que yo podría ver pues algo de Madrid o algo de Argentina, algo de Ushuaia, por ejemplo, que sería muy difícil para mis alumnos pudieran ver eso, pero a través de una explicación, pues los alumnos tienen una experiencia de ver otros entornos. Es decir, que ellos se metan en otros entornos y vean otras dimensiones y otras realidades. O sea, eso sería la nueva. Bueno, pues la idea nuestra es crear pues laboratorios con el tema de materiales inmersivos para estudiantes profesionales e incluso empresas, ¿no? No estamos abiertos a que si algún día a las empresas también les interesa participar, pues alguna startup dentro de las universidades, pues apoyarlas. Porque yo creo que las startups hoy en día son algo fundamental para que las universidades den a conocer su valor agregado de cara a... Luego también la idea es organizar eventos científicos y culturales con las humanidades digitales y materiales inmersivos. El año que viene, por ejemplo, queremos hacer en la UFMS un congreso y estamos intentando establecer un congreso de la inteligencia artificial y el tema de la ética y cómo transforma el tema de las humanidades, junto con otro congreso, sería un primer congreso, sobre todo porque está cambiando radicalmente, toda la tecnología está cambiando nuestro enfoque de lo que existe hoy en día. Es decir, pensamos que la enseñanza va a ser igual y la verdad que no va a ser muy igual con todo lo que viene. Es decir, cualquier alumno puede trabajar con la IA, pero la idea es que, igual que al principio había el temor con la Wikipedia, y hoy sabemos cómo funciona, pues es lo mismo con Google o con cualquier otra herramienta. Nuestros alumnos tienen que estar formados en estas tecnologías sí o sí. No hay otra vuelta de hoja. O sea, esto ha llegado para quedarse y se va a quedar. Y hay miles de inteligencias artificiales que están trabajando. Bueno, pues otro de los aspectos del laboratorio es publicar artículos, o sea, hacer investigaciones y publicar artículos y hacer proyectos de extensión. Hacer los proyectos de extensión hacia la comunidad académica y no académica. La idea es llevarlo incluso a las escuelas, o sea, es que se vea cómo se pueden llevar estas cosas a los futuros, yo siempre digo a los futuros docentes, ¿no? Porque los futuros investigadores que están en las escuelas públicas o las escuelas privadas, es decir, nuestra masa de desarrollo en las universidades está dentro de las escuelas, es decir, de ahí vamos a nutrirnos dentro de unos años, ¿no? Luego la idea es crear también emprendimientos tecnológicos y humanidades digitales, educomunicación, materiales inmersivos, y que puedan generar, en la medida de lo posible, un impacto económico y social. Yo pensaba, por ejemplo, en el tema de las aldeas indígenas Guaraní Kaiowá, que hay muy presentes en el Estado y son totalmente desconocidas para la propia población brasileña y para el exterior. Es decir, pero la población brasileña desconoce cómo es una comunidad Guaraní Kaiowá. Ellos no las conocen. Y la idea sería crear materiales que se puedan investigar desde el punto de vista inmersivo y además hacer estudios que puedan mostrar un poco el potencial del tema indígena, sobre todo en Brasil, ¿no? Durante estos últimos años hemos aguantado un problema serio en los últimos 4 años que fue bastante nefasto con el tema de los pueblos originarios. Y bueno, el nuevo gobierno pues pretende cambiar todo eso y dar visibilidad a los pueblos originarios y mostrar el potencial que tienen, ¿no? Luego aquí con el problema de la soja, que han deforestado pues absolutamente todo, no ha quedado nada. O sea, el estado de Mato Grosso del Sur era una selva hace unos 50 años y hoy en día parece la estepa rusa. O sea, no ha quedado absolutamente un árbol. O sea, eso es uno de los problemas y porque las personas aquí no ven el potencial. Por ejemplo, vosotros que os gusta, sois argentinos y os gusta el mate. Esta era una región productora de mate.
sea, era una región endémica del mate. O sea, y han arrasado todos los cultivos de mate. Y hoy, curiosamente, que Mato Grosso del Sur exportaba hierba mate a todo el mundo, incluso llegaba antes de la guerra del Paraguay hasta el Pacífico, pues hoy en día Mato Grosso del Sur importa hierba mate. Y lo que pensábamos era crear pues grupos de investigación que pudieran dar pues un impacto social posible a través de esto, ¿no? Es decir, que las humanidades sirvieran para ver el impacto potencial, porque el tereré que se toma aquí es de origen indígena, eso las personas no lo pueden negar, y hay una negación de la propia cultura original. Y eso es una cosa que queremos hacer. Otro de los eventos que queríamos hacer era un itinerario cultural y dentro del itinerario cultural colocar cosas de estas, ¿no? Con el laboratorio, ¿no? O sea, un laboratorio, por ejemplo, virtual que se pudiera visitar, etnobotánico, donde los indígenas pudieran explicar sus plantas, pero luego que pudieras ir a a ese lugar. Luego que pudieras ir a ese museo o pudieras ir a ese lugar, entonces que sirviera para el visitante que está afuera, ver lo que hay y darse una cuenta. Bueno, pues esto, le hicimos alianzas con la Uniguajira, e hicimos algunos proyectos y con la UNED que estamos ahora desarrollando para crear ya con la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia un proyecto, porque yo pertenezco a la cátedra, yo era de la UNED antes, ahora estoy en la UFMS, visitante, y la idea es establecer con la cátedra y con esta universidad y con otras que se apunten a la red, porque la idea es que cada universidad tenga la suya y que luego intercambiemos información. Yo siempre pienso mucho como en la Unión Europea. Tenemos que integrarnos para conseguir proyectos europeos. Si queremos acudir a proyectos internacionales, la única forma es juntarnos. No hay otra manera de conseguirlo. Bueno, pues la idea es crear un espacio específico. Nosotros tenemos en la UFMS tenemos tenemos una televisión, hay el tema de EAD, o sea, hay la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur, la verdad que está creciendo bastante, ¿no? Pero hay que crear un espacio, hay que crear los recursos, hay que traer profesores visitantes, crear un equipo de investigadores que puedan trabajar con estadística cualitativa, que puedan extraer los datos de las redes sociales, estudiarlos. Nosotros analizamos durante el gobierno de Bolsonaro algunas cosas que no se podían publicar en la época, pero hoy intentaremos publicarlas, ¿no? De lo que estaba pasando y se ve en las redes sociales. Es decir, las redes sociales estaban revelando lo que iba a ocurrir. Incluso el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado ya estaba previsto, o sea, se veía claramente que iba a ocurrir algo, ¿no? Y bueno, pues lo que yo insisto, formar parcerías o colaboraciones con redes nacionales e internacionales, ¿no? Y ofrecer cursos de humanidades digitales, de comunicación sobre todo, y a estudiantes y profesionales, tanto de forma para a través de AD o forma presencial, ¿no? O sea, la idea es crear un espacio y que vengan los investigadores de otros lugares que puedan trabajar aquí, ¿no? Y crear los eventos científicos, como el congreso que yo os hablaba, y en la medida de lo posible, con los semilleros de las universidades, crear proyectos de emprendedorismo tecnológico, no sé, que puedan impactar en la región. Es decir, que se junten a lo mejor un psicólogo, un ingeniero, un pedagogo, un agrónomo y crean algún proyecto que no tenga nada que ver, que se junten, sea transdisciplinar y se crea algo que no existe y que sea necesario de cara al futuro, ¿no? Pensamos en esto, que sea algo totalmente transdisciplinar, sobre todo para integrar y que exista un trasvase de pensamiento entre una disciplina y otra, que eso es lo que ocurre muchas veces, que están las disciplinas estancas y no existe ese trasvase de información, ¿no? Bueno, como yo comentaba, la equipo es interdisciplinar, habrá diseño, programación, producción de materiales. Creo yo que eso es lo que da la fuerza, es decir, que no sean todos pedagogos, que no sean todos ingenieros, que no sean todos comunicadores, que no sean todos programadores, es decir, que incluso haya matemáticos, que haya profesores de lengua, de literatura, de filosofía, de lo que sea, y que quieran transformar su asignatura o sus materiales con un aspecto digital. O sea, eso es
es el gran reto que queremos con el laboratorio. Hay un laboratorio en la USP, hay un laboratorio en la UNED y hay otros laboratorios dispersos por el mundo, pero que nosotros queremos crear el primero aquí y bueno, pues luego establecer los convenios y trabajar con distintas instituciones. Por ejemplo, con cualquier institución de Argentina, pues lo mismo, ¿no? Estuve estos días en un evento hablando con la Universidad de Guadalajara de México y la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, pues de hacer una colaboración. Podemos empezar a hacer colaboraciones para ver cómo funcionan en los distintos países ciertas cosas y podemos colaborar juntos, sobre todo a la hora de hacer publicaciones internacionales, porque a final de cuentas lo que cuenta en los rankings son la internacionalización y publicar de forma conjunta. Es decir, nosotros tenemos muy en cuenta eso del tema de los rankings, cómo funcionan. Entonces, si queremos que nuestras instituciones avancen, tenemos que pensar pues que tenemos que compartir el conocimiento entre varias universidades y trabajar juntos. O sea, eso yo lo parto. Vengo de la UNED, ¿no? En Europa eso se tiene en cuenta. Es decir, cualquier proyecto que quieras en la Unión Europea tiene que partir de 3 universidades. O sea, eso es inevitable, ¿no? Entonces yo creo que aquí podríamos pensar en algo así, sobre todo para acudir a también convocatorias internacionales de desarrollar, por ejemplo, la colaboración sur-sur, que muchas veces falta, ¿no? Nosotros colaboramos con la Universidad de La Guajira, sobre todo por eso. Hicimos un proyecto con la Universidad de La Guajira de creando vídeos inmersivos, creando un canal, una especie de pilotos y prototipos y vídeos inmersivos con, por ejemplo, el tema del itinerario cultural que teníamos previsto así hacer, la gastronomía local. Eso era uno. Pero había varios proyectos y temas que estábamos trabajando en eso. Y luego la idea sería trabajar con estos materiales y publicar ponencias que tuvieran que ver con eso. Cómo puede un itinerario cultural, el tema de la gastronomía y que se vean los entornos. O sea, sobre todo a través de los vídeos de 360 grados, pues son muy útiles para explicar entornos que las personas no conocen. O sea, falta una aldea guaraní, cuesta mucho porque una persona la vea en fotos o en vídeo, pero el vídeo solo muestra un plano y los vídeos inmersivos muestran todo. Y nosotros lo que queremos es mostrar toda la realidad, que el alumno vea pues todo. O sea, que no haya planos, que vea exactamente todo el entorno con sus defectos, que no son defectos, es la propia realidad, y no sea el plano súper escogido que está pensado solo para hacer el marketing. No es eso, es ver la realidad y con esa realidad estudiar la propia realidad. Bueno, hicimos varios trabajos con ellos, trabajamos con softwares como el Iramutec, analizando textos, sobre todo que funciona bajo R y bajo Python, trabajando a través de textos que trabajamos, pues libros de poesía, locales, libros de García Márquez, por ejemplo, o de otros autores, para ver lo que había. Entonces, a través de esta estadística cualitativa, pues nosotros veíamos pautas que ocurrían en las entrevistas. Eso es una de las ideas que tenemos, que el conocimiento no sea solo, solo teórico, sino que haya también algo de cálculo y que se pueda ver que las humanidades se pueden también transformar en algo matemático, que se pueda ver con los algoritmos una representación de lo que se quiere representar, de lo que aquella sociedad o aquel grupo humano quiere contar, ¿no? Por ejemplo, estábamos ahora con un tema de un proyecto de colaboración con las comunidades locales y queríamos ver lo que ellos pensaban sobre el tema del itinerario, pero que fueran ellos. Entonces, con las entrevistas, pues grabamos todos estos materiales, los transcribimos y luego veíamos cuáles eran las palabras que más se repetían. Como es lógico, la falta de agua, la falta de infraestructuras, para lo básico, lo típico que ya se sabía, pero bueno, y vemos las necesidades. Y el tema cultural, que era tan importante para la Universidad de La Guajira. Bueno, pues la metodología que queremos, pues básicamente interdisciplinar, técnicas de ciencias sociales, informática y humanidades. Que muchas veces no se ve eso de informática y humanidades, pero la idea es que estén las humanidades presentes siempre. Que eso es lo que falla mucho, se ve el mundo muy digital, o sea, y hace falta un análisis humanístico, sobre todo tengo un referente que es el Vince Luján, que es un autor filosófico que me gusta mucho,
que da una visión de lo que debe ser esta sociedad, ¿no? Y bueno, la metodología pues incluye básicamente enfoques tradicionales a través de herramientas digitales, minería de datos, análisis de redes, visualización de datos y modelado 3D. Pues básicamente es extraer todos los datos. Estuvimos, por ejemplo, trabajando con lo de Bolsonaro y extraemos de su Facebook, de los posts que publicaba, pues una serie de todos los comentarios que había, ¿no? O sea, por ejemplo, había 140.000 comentarios, extraemos los 140.000 comentarios y veíamos las pautas del mensaje como llegaba, ¿no? Como aquel mensaje de la cloroquina que salvaba, como sus defensores pues lo creían que era verdad. Y al final de cuentas aquello se demostró que no servía para nada. Y mucha gente murió gracias a eso. Entonces nosotros a través de las redes sociales podemos hacer análisis de otro tipo, incluso con varios profesionales, ¿no? Que yo estoy comentando de hacer un estudio con los discursos de Bolsonaro y un psicólogo, porque nos hace falta un psicólogo para esto, porque ciertas cosas que se repiten en sus discursos es necesario tener una persona, un psiquiatra y un psicólogo dentro del grupo para ver qué hay ahí detrás, porque se repiten demasiadas palabras y de una determinada forma que es necesario hacer una interpretación más interdisciplinar, ¿no? El tema de los materiales inmersivos, porque queremos crear, pues como igual que en la UNED, que hemos creado un laboratorio, un proyecto que se llama UNED 360 para crear materiales inmersivos con los vídeos, con las cámaras 360. Yo trabajaba antes en la UNED, en el CEMAP, luego me vine para Brasil y luego la idea hace unos años era hacer MOOCs y aprovechar eso. ¿Por qué? Porque para el alumno muchas veces que está fuera, ver a lo mejor la Catedral de Burgos le es muy difícil. Un alumno que está en México o en Argentina. O yo ver el Pantanal del Mato Grosso del Sur, pues es casi imposible. Pero si yo estoy con una tecnología de estas, puedo tener una idea. Por ejemplo, un monocultivo de caña de azúcar. Es una forma de explicar cómo son los monocultivos. Puedes explicar los monocultivos mostrando cómo son. O sea, ahí la gente ve la realidad local, ¿no? O sea, ve lo que ha ocurrido. Entonces ya puede entender un poco el tema de las comunidades indígenas. Aquí ¿qué os puedo decir? Han arrasado, yo creo que no ha quedado ni un árbol. O sea, esto es con la época de Bolsonaro, yo creo que han arrasado todos los árboles que han podido y alguno más. Entonces, claro, ves un desierto donde antes era selva pura, porque Mato Grosso era selva y ahora ya no hay nada de selva. Entonces eso ha afectado a las comunidades de los pueblos originarios de una manera fundamental, o sea, han perdido totalmente su contexto, ya no tienen más su contexto, y sería interesante analizarlos con grupos de antropólogos, sobre todo cómo les ha afectado, ¿no? Bueno, pues sigo insistiendo en el tema de los materiales inmersivos, centradas en Mato Grosso del Sur, pero podemos aplicarlo a otros lugares. Formación con talleres, producción de materiales inmersivos, sobre todo presenciales y en línea. La idea es que sean los propios profesores que produzcan esto. Consultoría para proyectos de investigación, que podamos hacer en el caso. Desarrollo de la historia inmersiva sobre la biodiversidad del Mato Grosso del Sur, museos, centros culturales, plataformas digitales y demás. Aquí pensamos ya hacer dos, uno con el Pantanal y el otro tenemos un museo de arqueología en Mato Grosso del Sur y yo les propuse hacer esto y les pareció interesante, porque sería una visita virtual al museo arqueológico y sería que alguien lo estuviera explicando. Y eso serviría como material divulgativo para que alguien quisiera venir al museo y verlo. Por ejemplo, hay un museo aquí que es el Museo de los Pueblos Indígenas y que es de la Universidad Don Bosco y tiene al lado el Museo de Ciencias Naturales y según dicen, la mejor colección de mariposas del mundo está ahí localizada. O sea, la mejor colección de todas. O sea, la colección que es referente en el mundo entero. Entonces, eso sería interesante explicarlo para alguien, un investigador que quisiera saber lo que es eso antes de venir, lo ve y dice, bueno, pues me voy a acercar allí para trabajar, ¿no? Eh, Utilizar las estrategias de comunicación, pues que creo que la comunicación es fundamental para esto. Es decir, tenemos que pensar como piensan los jóvenes, incluyendo las redes sociales, plataformas digitales, o sea, todo lo que viene. Hay que pensarlo mucho cómo va a evolucionar la tecnología en los próximos años. La colaboración internacional creo que es fundamental. Yo lo pongo académicas y empresas. Bueno,
Pongo el tema de empresas porque la idea también es crear semilleros de empresas dentro de las universidades, crear startups que, bueno, que genere una riqueza y que se vea que la universidad no solo genera talento académico, pero también genera recursos económicos para el propio Estado, que muchas veces la gente no lo ve, que es la universidad la que genera ese personal cualificado que luego crea pues tecnologías que sirven para desarrollar, ¿no? En Estados Unidos eso es más típico, pero aquí en América Latina pues eso no se ve tanto, ¿no? Pero el tema de las startups yo creo que es importante desarrollarlo porque hay ideas maravillosas que a lo mejor pillas un estudiante de informática y uno de psicología e inventan algo, ¿no? Algo que puede ser revolucionario y que puede servir para además dar prestigio a la propia institución, ¿no? El tema de la internacionalización de la investigación creo que es fundamental, sobre todo por el tema de los rankings, sobre todo el tema de los eventos. Yo tengo muy en cuenta eso de crear el tema de crear artículos que tengan que ver con autores de varias universidades, que trabajemos todos en conjuntos y con muestras locales. O sea, que podamos juntar por esos laboratorios, juntar, yo qué sé, antropólogos de distintas partes del mundo para analizar distintos efectos. Por ejemplo, la antropología digital entre los pueblos originarios en La Guajira y aquí en el en Mato Grosso del Sur o en otro lugar. Es decir, cómo los indígenas están usando las tecnologías digitales de una forma totalmente diferente. O sea, que además la utilizan muy bien. O sea, les sirve de red de información, es su red de información digital que la tienen y comparten su información entre todos. Bueno, fomento de la innovación tecnológica y, bueno, difusión del conocimiento. Y los resultados, pues bueno, promover la investigación y producción de materiales, contribuir a la formación y capacitación de estudiantes y profesionales en el campo de los materiales digitales, sería esto, sería algo interdisciplinar, fortalecer el intercambio de conocimientos entre investigadores, sobre todo eso también es uno de los aspectos fundamentales, que los investigadores tanto de la propia universidad como investigadores de otras universidades contacten y desarrollen proyectos conjuntos. La internacionalización, eso es uno de las fundamental, ¿no? El tema de la internacional de investigación yo creo que es vital, o sea, que hagamos investigación sur-sur, que en Europa se hace mucho, y en Europa cada país estudia lo suyo y luego comparten, y nosotros aquí en América Latina aún nos falta mucho recorrido para hacer eso. Yo creo que teníamos que ver cómo lo hacen allí. Participación en redes, organización de eventos, publicación de investigación en revistas y congresos, contribuir a la divulgación científica. Y lo último es intentar generar un impacto social y económico a través de proyectos de emprendimiento, por lo que yo decía antes, ¿no? Bueno, la internacionalización para nosotros es fundamental. Yo estoy colaborando con la Genova, que es la Agencia de Innovación e Internacionalización de la UFMS, aparte de la GECON, que es la Agencia de Comunicación, y la AGD, que es la Agencia de Educación a Distancia. La Genova trata de hacer los convenios con otras universidades, pero yo siempre digo, convenios con proyectos. O sea, yo cuando me hablan de hacer un convenio, digo, vale, pero que haya un proyecto detrás. Cualquier proyecto, no importa el proyecto que sea, pero hay que hacer un proyecto entre los alumnos, profesores, y luego sacarle algo a eso. Porque se habla mucho de hacer proyectos, digamos, convenios, pero luego falta lo básico, falta mostrar eso, los resultados. Porque no se trata de hacer solo convenios, se trata de dar resultados, ¿no? Y el tema de los laboratorios de humanidades digitales es muy sencillo, porque básicamente se consiste en equipos informáticos conectados, no estamos necesitando medios especiales. Tenemos las computadoras a nuestra disposición, tenemos los softwares y tenemos la red. Y podemos crear un espacio de trabajo conjunto y entre nosotros podemos trabajar con las instituciones creando pues convenios o celebrar otros, ¿no? Bueno, pues esa es la gran idea, el valor agregado, promoviendo la innovación, que eso es promover la innovación, que aquí no tenemos nada de esto, la internacionalización, impacto económico y producir cursos y capacitación, sobre todo para lo que nuevo. Organizar eventos científicos y crear equipos interdisciplinarios de investigadores. O sea, la idea, eso es muy importante.
El equipo multidisciplinario es una de las cosas que de lo que más me gusta. En la UNED trabajábamos mucho así. Había gente de distintas áreas del conocimiento que trabajaban en proyectos conjuntos. Y hoy en día en Europa, para los proyectos de cualquier proyecto que quieras implementar en Europa, pues funciona de esta forma. Y nosotros en el Mercosur, pues lamentablemente no tenemos eso. O sea, cada universidad va por su cuenta y creo que no es lo suyo. O sea, yo creo que la unión hace la fuerza y tenemos que un poco copiar cómo funciona la Unión Europea para crear proyectos que tengan impacto, porque siempre estamos mirando el modelo europeo y nunca miramos lo que pasa aquí. Y aquí tenemos fortalezas muy grandes. Tenemos una gran biodiversidad, tenemos aún los pueblos originarios que están presentes, tenemos aspectos muy graves, que es el tema de la deforestación, del cambio climático, el tema de la sostenibilidad, porque se habla mucho de sostenibilidad, pero al final aquí se arrasa todo y las últimas selvas se están arrasando y la temperatura del mar está subiendo y vamos a tener problemas. Y luego está el tema, pues, por el cual se hace, por el tema de la soja y otras cosas. Si os contara cómo es el paisaje, pues antes el paisaje era totalmente, pues, una selva. Y hoy en día lo que ves, pues, es kilómetros y kilómetros de soja y nada más. O sea, no ves ni un árbol. O sea, han talado absolutamente todo. Claro, para las poblaciones locales, los guaraníes, pues provocó un impacto terrible, ¿no? Porque los guaraníes vivían en la floresta y ya no hay floresta, o sea, ya no hay tal. Una de las cosas curiosas, el mayor índice de suicidios entre los pueblos originarios se da en esta región, en Dourados y toda esta región de aquí alrededor, porque no hay aldeas que tienen 10.000 habitantes, y una aldea de 10.000 habitantes ya no es una aldea, y viven como un gueto, alrededor de nada. Entonces, imaginaros lo que eso puede provocar. O sea, hay todos los problemas asociados, ¿no? Entonces, eso también sería interesante, pues, ver cuál es el impacto de esta sociedad sobre los pueblos originarios que ha tenido, ¿no? Bueno, pues, que es lo que yo comento, ¿no? Preservando el conocimiento de los pueblos originarios, que yo creo que es el gran potencial del Estado. Sigo explorando en esto y la transformación en que las humanidades digitales pues tengan el aspecto humanístico, es decir, dar al mundo digital algo de humanidad, porque hoy en día siempre se habla que digitalizar todo, pero igual que la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no tiene humanidad y lo que necesitamos es dar humanidad a la digitalización, que eso es lo que yo veo que falta, eh, sobre todo eso. Bueno, pues agradecemos su atención. Pues, estamos trabajando aquí, yo en este caso, Lucilene, que es la directora de la Genova, de la Agencia de Internacionalización, y Rosa, que es la directora de la GECON, de la Agencia de Comunicación de la Universidad. Y estamos trabajando, pues eso, acabamos de empezar, fue mi proyecto de profesor visitante para venir aquí, ha aceptado el proyecto y vamos a empezar ya mismo a trabajar, tanto con extensión como docencia. O sea, la idea de la extensión es muy importante para nosotros. Y además, yo digo siempre, docencia, extensión e investigación. Yo siempre pongo la investigación. Yo quiero que exista investigación siempre. O sea, quiero que la extensión de investigación y viceversa, que haya un continuo, ¿no? Y bueno, básicamente este es el proyecto que tenemos. Es una de las presentaciones que estamos haciendo. Estamos ya trabajando en ello. Vamos a tener pronto nuestra sala. Ya está reservada. Espero que ya sea en la GECON o la Genova. Tenemos ya una sala especial para eso. Y luego extraer investigadores de otras partes del mundo que vengáis aquí y que podamos trabajar conjuntamente con convenios y participar en proyectos internacionales. Esa es la gran idea que teníamos previsto. Pues eso es todo y si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, pues estoy a vuestra entera disposición. Bien, hay un comentario en el chat de uno de No los lo veo. asistentes. Que Se lo está, leo, se sí, lo sí está leo. aquí ya lo tengo. Ah, ¿lo Eh, tienes? sí, sí, estoy viendo. Buenas tardes. Yo trabajo en Dirección de Planificación y Cooperación Internacional, depende de la Secretaría de Desarrollo Económico. Ahora, por ejemplo, la Unión Europea financia 2 proyectos para ampliación de viveros y horticulturas en Río Grande. Hace muchos hincapié en las ODS. Sí, las ODS son fundamentales. En la Unión Europea son necesarias 3 cosas para conseguir un proyecto.
sostenibilidad, digitalización e inclusión. Si tú no incluyes esas tres cosas en los proyectos de la Unión Europea, no los consigues. O sea, tenemos que tener esos tres. Yo siempre incluyo un cuarto, que es innovación. O sea, el cuarto va un extra, que no está incluido en las necesidades de la Unión Europea, pero yo intento poner innovación. Pero la sostenibilidad tiene que ir sí o sí en todos los proyectos. O sea, cualquier proyecto que hagamos de estos tiene que ir con el tema de los ODS. Los ODS son obligatorios. De hecho, nuestra universidad es líder en sustentabilidad en Brasil. O sea, la UFMS es una de las líderes en sostenibilidad. Tenemos un laboratorio justo en el Pantanal y otro en Bonito, y hay bastantes investigaciones en sostenibilidad. ¿Qué pasa en Brasil? Bueno, pues pasa con el tema del agronegocio, que ya sabéis que se ha convertido en una auténtica plaga. Entonces, la pérdida de biodiversidad por culpa de las empresas y de los ganaderos, y lo que ocurrió en Brasil fue el exterminio de los pueblos originarios con el gobierno de Bolsonaro, pues literalmente acabar con ellos para explorar sus tierras, ¿no? O sea, eso también es algo que podemos analizar ahora, lo que ocurrió, el genocidio que ocurrió. Eso también sería otra línea de investigación que podríamos acometer, ¿no? Como los pueblos originarios, y claro, son poblaciones muy pequeñas, son poblaciones de a lo mejor 50 personas en una aldea. O sea, si se les muere pues el 40%, el 60%, pues esa comunidad desaparece. Y hay comunidades enteras que han desaparecido con el tema de la política genocida que tuvo el anterior presidente, ¿no? Claro, todo este tipo de cosas antes era impensable hablar, pero hoy podemos volver a hablarlo, ¿no? O sea, sobre todo analizar el tema de las redes sociales. Yo creo que tenemos, a través de las redes sociales podemos analizar mucha información, tanto en YouTube como en Facebook, como en otras tantas. Algunas son cerradas. Sí, ¿dónde podemos comunicar con ustedes? Pues a través de estos correos que tenéis ahí, os podéis comunicar con nosotros sin ningún problema. Yo soy Carlos Buzón, estoy en la UFMS, estoy en el maestrado de comunicación y doctorado, aparte de la Genova, la GECOM, bueno, todas las agencias estas que estamos trabajando. Lucilene también, que es la directora de la Genova para temas de internacionalización, y Rosa es la directora de la GECOM, que es la agencia totalmente de los medios de comunicación de la propia universidad. Y trabajamos con el tema de la radio universitaria, la televisión, pues para todas las redes sociales, todo el tema, toda la difusión. Entonces trabajamos mucho en comunicación, pero también queremos internacionalización. Queremos combinar las dos cosas, ¿no? Y tecnología. O sea, la tecnología también yo creo que es fundamental en esto, y más en los tiempos que corren, que hoy en día los chicos no hay nadie que no trabaje ya con la digitalización. Antes la gente hablaba de EAD. Yo trabajaba en la UNED, que la gente era muy desconfiada con la EAD hace 12 años, 10 años, ya hacía trabajos, y hoy en día ya todo el mundo ha visto el potencial de la EAD, y universidades que son presenciales ya están haciendo sistema híbrido. O sea, la hibridación ya es la pauta, ¿no? O sea, ya la propia Complutense tiene parte digital. Entonces estamos hablando de universidades con un perfil presencial, pero que han incluido parte y tal. El caso que la gente desconoce, que la UNED tiene parte presencial. La gente siempre piensa que la UNED es totalmente virtual, pero la UNED siempre tiene las tutorías presenciales en los centros asociados, ¿no? Que es algo que la gente desconoce, ¿no? Pues no sé si tenéis alguna pregunta más que hacer. No, no ha aparecido ninguna pregunta más en el chat. La verdad que es súper interesante, Carlos, la cuestión inmersiva, esto de poder dar a conocer estilos, comunidades, culturas, para quienes no tienen acceso, y también ver qué conclusiones se llegan a esas experiencias, ¿no? A estas experiencias inmersivas. ¿Qué es lo que uno puede rescatar de esa experiencia con los alumnos, por ejemplo? No sé si ustedes llevaron a cabo algún piloto y Sí, pudieron tenemos. ver cuál es el cambio de pensamiento en esa gente que pudo ver la experiencia. Sí, si me mandáis correo, yo os mando algunos artículos que hemos publicado, algunos trabajos que hemos hecho. Hemos intentado mostrar alguna cosa a los alumnos para que vieran realidades, y hicimos alguna que otra investigación. O
sobre todo para Ajá, que vieran cómo eran los monocultivos, porque muchos alumnos no sabían cómo era. Entonces, cuando les mostrábamos cómo era, por ejemplo, en la Universidad de La Guajira, cuando mostrábamos lo que era un cultivo, un monocultivo, pues no se lo podían creer, porque el monocultivo es literalmente nada, o sea, no se ve nada. Entonces, claro, cuando ves la deforestación, el cambio del uso del suelo, o yo quería haber hecho con el tema de las aldeas indígenas, y tengo material preparado, pero no lo publiqué porque durante el gobierno de Bolsonaro cualquier cosa que publicases con los indígenas me daba miedo. E claro. incluso los Tecojá, que nos recibieron en su día, cuando hicimos aquí un evento, grabé dentro del Tecojá el recibimiento y todo, pero luego ese Tecojá, que es el sitio sagrado de los guaraníes, lo quemaron 2 veces. O sea, es como si hubieran quemado una iglesia, ¿no? O sea, para los guaraníes ese es su lugar sagrado, ¿no? Donde hacen Claro. todos sus rituales. Y a veces, pues te asustas hasta de publicarlo porque tienes miedo que luego vayan a destruirlo, ¿no? Entonces, durante estos años hemos tomado un poquito de cuidado de publicar cosas con los pueblos guaraníes. Ya hemos estado trabajando más en Colombia y que allí no hay ese problema, pero aquí en el Mato Grosso del Sur el problema fue muy serio. O sea, fue el tema de expulsar a los indígenas de sus tierras para el tema de la soja. Bueno, habéis visto los escándalos con los Yanomamis y bueno, los escándalos fueron tantos que ya no caben en la lista, ¿no? Claro. Entonces, había cosas que eran totalmente inhumanas, ¿no? Pero hoy en día sí podíamos trabajar con eso. El gobierno ha cambiado. Yo he estado viendo que al gobierno le interesa este tipo de cosas y que las propias comunidades puedan enseñar su entorno, porque sería bonito que la persona explique su entorno, o sea, explique dónde vive. Que el mundo inmersivo, con Roberto Aparici y con Gerardo Ojeda, hay unos vídeos inmersivos que hemos grabado, ¿no? Que os puedo pasar también en la UNED, en el Paraninfo de Moncloa. Si queréis os paso para, si me lo mandáis un correo os lo mando, ¿no? Que hay Bien. un experimento de laboratorio de UNED 360 y se ve a Roberto y Gerardo explicando la nueva educomunicación, ¿no? Una educomunicación inmersiva, ¿no? Ujú. Roberto y Gerardo yo creo que son dos que están estudiando eso por el tema de la nueva narrativa, que hace falta una nueva narrativa. O sea, Claro. tenemos el plano este cuadrado, rectangular, pero en el mundo inmersivo no es eso. El mundo inmersivo es todo. O sea, es lo que queremos mostrar, ¿no? Y luego lo que queremos mostrar no de forma artificial detrás, sino la realidad que hay. Porque muchas veces se enseña con los vídeos tradicionales, pues un plano muy bonito, pero no ves lo que hay detrás. Y detrás a lo mejor está la favela o está el basurero. O Claro. están las bolsas de plástico en el suelo tiradas al lado de un monumento. Pues eso también es importante verlo. O sea, es ver la realidad, ¿no? O sea, quizás el tema inmersivo nos dé una visión más real de cómo es el mundo, ¿no? No la fantasía que nos venden, sino la propia realidad. Si tenéis alguna pregunta más, estoy a vuestra entera disposición. Bien. No, al parecer no hay ninguna otra pregunta eh, de los participantes a la charla. Muchísimas gracias, Carlos, por tu predisposición, por presentarnos tu trabajo y estaremos atentos para ver los resultados, ¿sí? Y de las experiencias que lleven a cabo ustedes. Ha sido un placer participar de esta charla. Perfecto, pues muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien.